A los 19 años, unas semanas después de dejar el colegio, ¿no? De aquel COU que estudiábamos, ¿no? Y de aprobar la selectividad, apareció mi primera novela en la editorial Espasa, o sea que era una cosa seria. Todos somos narradores, porque todos contamos a lo largo del día muchas historias, pero hay unas personas determinadas que por una serie de circunstancias, de capacidades, son capaces de contar las cosas bien. Sí, porque vamos muy deprisa, ¿no? Y a veces lo que buscamos también es lo que se espera de nosotros, es un rédito inmediato, ¿no? Y por una parte se entiende, pero por otra parte yo creo que cualquier proyecto hay que anclarlo bien, hay que afianzarlo, hay que tener claro el por qué quiero hacer esto, por qué quiero vender esto, por qué quiero mostrar esto, por qué quiero publicar esto, porque merece la pena. Hoy, en Cómo aprender los secretos del éxito, nos acompaña Miguel Aranguren, un reconocido escritor que también domina otras disciplinas artísticas como la pintura o la escultura, y creador de proyectos como Excelencia Literaria. Y sobre todo, alguien de quien los emprendedores podemos aprender mucho. En su último libro, Toros para Antitaurinos, nos ofrece una lección sobre perseverancia, autenticidad y pasión, valores fundamentales tanto en la tauromaquia como en el emprendimiento. Miguel ha gestionado su carrera con una mentalidad estratégica y ha sabido reinventarse a lo largo de todos estos años. Algo fundamental para quienes buscan relanzar sus carreras, sobre todo a partir de los 50. Miguel, bienvenido, muchísimas gracias. Muchas gracias, Iñaki, por la invitación. Quería empezar con una pregunta un poco en esta línea, ¿no? Decir, oye, todos estos años en los que has estado pues teniendo que reinventar, ¿no? Empezaste pues con 19 años con tu primer libro y has estado colaborando para diferentes medios como columnista y bueno, has ido teniendo una carrera muy próspera, ¿no? En diferentes novelas y relatos. Pero también, ¿cómo has trabajado esa resiliencia y qué podemos aprender los que queremos pues potenciar nuestra carrera profesional, sobre todo en momentos en los que la edad ya nos cuesta un poco más? Tal vez yo sea una rara avis, ¿eh? O sea, parto de esa idea, ¿no? Y parte de otra idea que la tengo muy, vamos a decir, muy anclada, ¿no? Y es que la vida es una oportunidad. Es una oportunidad además que se mide en 24 horas. Cada 24 horas hay una nueva, o hay varias oportunidades, o cada cosa que hacemos es una oportunidad para crecer, para conocer. Creo que todos tenemos que hacer un esfuerzo, seamos más o menos empáticos en conocer gente, en tratar a la gente y en cuidar a la gente, ¿no? Porque, visto además desde una óptica, vamos a decir, egoísta sin ser egoísta, es decir, de una óptica laboral, al final nuestra sociedad se puede resumir en relaciones, ¿no? Es decir, yo te conozco, tú conoces a, ese A necesita algo que sabes que yo, perdona, se lo puedo proporcionar y entonces haces el enlace. Así es el día a día. Pero te comentaba, Iñaki, que yo soy una rara avis porque me dedico a cosas que no son muy habituales, ¿no? Mira, me acuerdo cuando era más joven, me daba incluso un poco de apuro, ¿no? Porque por mi entorno, pues la mayoría de mis amigos se dedicaban a temas comerciales, a temas de banca, a hacer rico a los ricos, bueno, yo les hacía bromas con esta visión y yo me dedicaba a escribir, a pintar, a esculpir, o sea, a cosas totalmente ajenas a la vorágine del mundo de hoy, ¿no? Que es un mundo urbanita en el que todo va muy deprisa y demás, ¿no? Y bueno, pues al principio también lo tenía que, vamos a decir, que compatibilizar con un trabajo que me diese la posibilidad de llevar los garbanzos a casa, ¿no? Me casé joven, llegaron los niños, 4, y bueno, he tenido también la grandísima suerte de encontrar a una mujer que es mi valedora, ¿no? La que nunca me ha dicho, oye, mira, me estás dando un vértigo terrible con estas cosas que haces, ¿cómo le puedes dedicar a un libro 6 años, 7, 4, 3? No, esto tiene que ser todo inmediato, ¿no? Y no, ha sido todo lo contrario. Confío en ti, confío en ti, confío en ti. Ahora, trabaja. Ese yo creo que es un poco mi secreto. Yo te preguntaba, ¿no? Por tu experiencia en esto del trabajo continuo, ¿no? Y el esfuerzo, ¿no? Le decía a tu mujer, trabaja. Esto es algo que has aplicado, ¿no? O tratas de transmitir en el proyecto de excelencia literaria.
¿Cómo es este proyecto? Vale. ¿Qué valores le transmites a las personas que se apuntan a este proyecto? Sí, bueno, primero tengo que un poco que explicar el nacimiento de Excelencia Literaria. A los 19 años, unas semanas después de dejar el colegio, ¿no? De aquel COU que estudiábamos, ¿no? Y de aprobar la selectividad, apareció mi primera novela en la editorial Espasa, o sea que era una cosa seria, y me di cuenta de que lo que me gustaba, lo que me apasionaba era contar, narrar, y que otros, especialmente gente desconocida, me leyera. Fueron pasando los años, yo a la vez iba a golpes tratando de terminar una carrera que no me gustaba nada, que era Derecho, y seguía escribiendo. Y luego empecé a publicar en medios de comunicación, es decir, artículos de opinión, primero en El Mundo, luego la revista Telva. Es decir, mi vida se fue poblando de aquello que yo buscaba. Y hubo un momento que dije, oye, tiene que haber más gente como yo. Es decir, aquí hay espacio en el mundo de la narración, en el mundo de la literatura creativa para más gente. ¿Y si yo soy quien va a buscarlos y los forma? Y entonces ese es el origen de Excelencia Literaria. Entonces, la vocación literaria en mí nace en los años de colegio. Tal vez porque en el colegio recibí un plus, es decir, algunos profesores se fijaron en mi interés por los libros y me lo facilitaron y me ayudaron a seleccionar y a leer cosas interesantes, también en mi casa, con un apoyo pues eso, con total libertad, ¿no? ¿Te gusta escribir? Pues escribe. ¿Te gusta leer? Pues lee. ¿Pintas? Pues pinta. Entonces, salí por los colegios de España buscando como si fuera un flautista de Amelín, hace ya 21 años. Y la verdad es que en todos estos años, yo lo que he hecho con esos chavales ha sido explicarles mi vida, explicarles cómo se escribe y darles la oportunidad de lo más complicado, que es publicar. Primero en la página web del proyecto y luego en los medios de comunicación asociados al proyecto. Y han pasado los años y ya hay unos cuantos alumnos con novelas publicadas, o que escriben en prensa, o que han escrito ensayo, o que han ganado algún premio importante de poesía, o que trabajan en una editorial, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, ese sueño se ha ido cumpliendo. Es como si les enseñaras un oficio, ¿no? Porque al final, vamos, la sensación que tengo yo, ¿no? Que parece que ahora pues cualquiera puede escribir un libro y más con ayuda de la tecnología, ¿no? Y la creatividad delegada en una inteligencia artificial. Uh-huh. Pero es algo que no es como las matemáticas, o sea, tiene cierta técnica, pero necesita de cierta creatividad, ¿no? Sí. ¿Cómo ves tú ahora ese momento, ¿no? ¿Cómo se está al proyecto y en general, ¿no? a la iniciativa, que esta tecnología a lo mejor pueda robaros la musa, por decirlo de alguna forma? Pues mira, en parte me preocupa y en parte no. Me preocupa porque la inteligencia artificial aplicada a la literatura lo que puede es hacer producir libros como churros, ¿eh? Todavía estamos en los primeros pasos de la inteligencia artificial y es relativamente fácil descubrir cuando un texto ha salido de una máquina o ha salido del genio humano, ¿no? Y esta es la clave, ¿no? El genio humano. Todos somos narradores porque todos contamos a lo largo del día muchas historias, pero hay unas personas determinadas que por una serie de circunstancias, de capacidades, son capaces de contar las cosas bien y de cautivar al otro, que es el lector. Y entonces, para eso, el escritor tiene que conocer muy bien al otro. El escritor tiene que ser, me gusta repetirlo, un experto en humanidad, que una máquina no lo es. Una máquina puede, yo qué sé, la puedes alimentar y puede disimular que sabe algo de humanidad, ¿no? Pero el escritor es clave que observe al hombre, que lo universalice, que conozca nuestras pasiones, nuestras debilidades, nuestras frustraciones, nuestros sueños, la brevedad de la vida, la certeza de la muerte, la belleza del nacimiento, etcétera, etcétera. Y es una máquina, yo creo que me voy a morir sin ver que existe una máquina capaz de hacer todo eso, ¿no? Y aún así, si llegara esa máquina, lo que produciría serían libros sin alma y un hambre enorme en la humanidad de obras literarias. O sea que ahí está quizás la clave, ¿no? En ese enganche, ¿no? Porque te iba a preguntar sobre todo pues esa narrativa, ¿no? Y qué aprendizajes en el storytelling, ¿no? Ahora hay mucho copywriter y lenguaje persuasivo. Uh-huh.
que yo creo que es más manipulador que otra cosa, ¿no? En el que están pues aplicando pues, ¿no? esos disparadores de sesgos cognitivos en los que hacen que reaccionemos casi impulsivamente y sin tiempo para reflexionar sobre lo que realmente nos están contando, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú, ¿no? el que a pesar de que la tecnología y el ritmo frenético de la vida urbanita y que estamos llevándonos ahora pues, a estar pues, pendiente de las pantallas, de esa falta de atención, a perseverar ese alma en la narrativa, sobre todo a la hora de, por ejemplo, en el mundo empresarial, pues el conectar con tus audiencias, con tus inversores? ¿Qué consejos le podrías tú dar a esos emprendedores que queremos que las personas que nos conozcan conecten y digan, es que es auténtico lo que me cuenta Iñaki y lo que me cuenta Miguel, es algo que de verdad lo dicen de una forma auténtica, coherente y honesta y no es un chat GPT por detrás contando esto, ¿no? Pues ahí vuelvo un poquito a ser expertos de humanidad, ¿no? Es decir, yo creo que en el ámbito empresarial va a llegar un momento en el que lo que se va a necesitar es gente que conozca bien al cliente, pero no como cliente, sino como ser humano, global, alma, cuerpo, trascendencia, el hoy y el ahora, todo eso, ¿no? Tiene que... Porque sí, porque estamos llenos de mensajes, fíjate, coercitivos, pero que muchos de ellos ya nos pasan invisibles, ¿no? Hoy lo hablaba con un hijo mío, ¿no? Que ha empezado en un pequeño negocio de venta de ropa, ¿no? Y me hablaba de las redes sociales. Y yo le decía, mira, es que cada día, si te asomas a las redes sociales, con la intensidad que dicen que te asomas por tu edad, por tu rango de edad, ¿cuántos impactos recibes? Cientos, y cientos, y cientos. Miles. Miles. Entonces, cómo conseguir que lo que tú vendas toque de verdad el alma de tu comprador? Conociéndole. Pero no conociéndole solamente como comprador, sino conociendo su historia, su pasado, su proyección, para vender una camiseta, ¿eh? Yo creo que es fundamental. Por eso, la diferencia entre un buen vendedor y un mal vendedor es que el vendedor mira a los ojos del cliente. Esto va a sonar muy bonito y como frase subrayable, pero es que tiene realidad. Le mira a los ojos y sabe quién es y le entiende. Y como te entiendo, yo te ofrezco lo que tú te mereces, que es lo mejor. Entonces, yo creo que esa es una clave. Yo suelo decir también que en el caso de la escritura, yo cuando me planteo escribir una novela, quiero escribir al mejor de los públicos. Y quiero ofrecerle lo mejor de mí. Y quiero que además mi texto perdure en su memoria, incluso de una forma inconsciente. O sea, yo leí este libro y me dejó un pozo. Ese pozo, por ejemplo, que dejan las grandes novelas de la historia de la literatura, ¿no? Por lo tanto, también sucederá. El empresario que sea buen lector será mejor empresario. Y a veces yo no sé si es tan necesario estudiar no sé, tanta técnica de venta, y lo que hay que hacer, creo yo, es de cuando en cuando darse un paseo por la calle, sentarte en un banco, observar y sobre todo leer. Porque los libros nos hablan todos del ser humano, es decir, de ti y de mí. Y las necesidades, pulsiones, asperezas y tal que vivimos, que mientras pasamos por la vida, son las mismas hoy que en el siglo III. Y por lo tanto, conocer la historia de un hombre o una mujer o una familia del siglo III es muy interesante para el día de hoy. Qué bueno, qué interesante esa vuelta a los básicos, ¿no? A la humanidad y al conocer a las personas. Sí, porque vamos muy deprisa, ¿no? Y a veces lo que buscamos también es lo que se espera de nosotros, es un rédito inmediato, ¿no? Y bueno, por una parte se entiende, pero por otra parte yo creo que cualquier proyecto hay que anclarlo bien, hay que afianzarlo, hay que tener claro el por qué quiero hacer esto, por qué quiero vender esto, por qué quiero mostrar esto, por qué quiero publicar esto, porque merece la pena. Merece la pena. Y además merece la pena porque hay un público, vamos a decir, objetivo a quien va destinado, que se merece este producto, que es buenísimo.
Y entonces el producto que vendes es la historia o la forma en la cual tú la cuentas, ¿no? Pues De ambas hecho, cosas. traes tu último libro, ¿no? Toros para Eso es. antitaurinos, en el que analizas todos los aspectos de la tauromaquia, pero también desde el respeto, ¿no? Y conociendo esta tradición que es un poco a contracorriente, ¿no? O sea, esto es un poco cuéntame lo que quieras que me opongo, ¿no? Es un poco la rebeldía, ¿no? O sea, porque claro, en un mundo totalmente digitalizado y de la transformación digital de la inteligencia artificial, vienes a contar una historia que realmente el público demanda y quiere, que es el explicar la tauromaquia, ¿no? Yo, personalmente, la afición, pues no sé si la perdí o nunca la llegué a aprender, ¿no? Pero es como, lo poco que puedo documentarme, pues una liturgia, ¿no? Un procedimiento con una terminología y una jerga específica, ¿no? Que si no la conoces, estás muy perdido, ¿no? O sea, pues tú vas allí al ruedo y tal, y de hecho, pues todo tiene su palabra y Bueno, pues creo que es importante, ¿no? El que cuando le das un nombre, ¿no? Y el poder de la palabra a cada cosa, cómo esto... o sea, ¿cuál es el valor de la tauromaquia en la sociedad de hoy en día? Pues mira, fíjate, sin quererlo lo has descrito. Cultura. Cultura, cultura, cultura. Hay gente que por desconocimiento cree que la tauromaquia y por lo tanto los aficionados a la tauromaquia y los profesionales de la tauromaquia son o somos unos salvajes que nos encanta la orgía de sangre. Cuanto más daño se haga al animal, mejor. Es decir, una comprensión totalmente equivocada, ¿no? De lo que, en qué consiste la tauromaquia, que por cierto además es un sector económico importantísimo en nuestro país y en otros países de América, ¿no? Entonces, digo que has hecho una síntesis muy buena porque te has detenido en el vocabulario. Y el vocabulario es cultura. No voy a entrar en esto, pero es que en la palabra está todo, ¿no? Y fíjate cómo ese vocabulario se ha ido impregnando en el vocabulario habitual, en el que utilizamos muchas veces expresiones taurinas sin darnos cuenta, y cómo a la vez en esta sociedad de la rapidez el vocabulario está menguando, el conocimiento de vocabulario. Yo a veces, claro, como estoy con muchos alumnos y alumnas de colegios, les digo, oye, estáis en segundo de bachillerato y habláis como niños de 8 años. Pero no os lo digo con intención de ofensa, sino porque habéis reducido tanto el número de palabras que es muy difícil entenderos. Es más, yo no sé cómo os podéis entender entre vosotros. Yo creo que os entendéis por intuición. Tú ya sabes. Ahí estamos, ¿no? Entonces, tú ya sabes, bro. Sí, eso es. En plan. Tienen todo tipo de sinónimos. Sí. Y de hecho, ya empiezan a reducir palabras, a cortarlas, etc., ¿no? Entonces, la palabra es fundamental. La tauromaquia se hace con palabras y lo has dicho tú también, es una liturgia y esa liturgia tiene su orden y tiene su porqué. Por lo tanto, es algo tan rico que hay que contarlo. Y por supuesto que va contracorriente. Va contracorriente de una sociedad en la que, sin darnos cuenta, tal vez estamos tan ocupados en vender producto, tan ocupados en mirar la pantalla, que no nos queremos dar cuenta de que por encima de nuestra distracción hay una serie de personas e instituciones empeñadas en crear un paradigma de vida que nosotros no hemos elegido. Y entonces lo que hacen es pues inventar leyes, imponer ideologías, esto no se puede decir ahora, esto tiene que ser inclusivo sí o sí, por aquí no se puede cruzar, si pasas por esta calle que sepas que te están filmando 7 cámaras para ver cómo te pueden multar, etcétera, etcétera. Bueno, pues la tauromaquia dice, mira, dejadnos tranquilos, una vez que pases tú la puerta de la plaza, vuelves al siglo XVII, o al XVIII, o al XIX, o al XX, o al XXI, porque es un espectáculo que sí que se ha modificado y sí se ha adecuado, pero tiene, vamos a decir, una espina dorsal totalmente paralizada en el tiempo. Y por lo tanto es, además de cultura, es historia. Y como además lo que se ve en el ruedo no es nada de lo que algunas personas piensan o algunas personas pretenden imponer, ¿no?, también a los demás, es decir, no es una bacanal de sangre, sino lo que hay en el ruedo, lo que se ve en el ruedo, muchas veces es éxtasis de belleza y de emociones. Entonces,
Yo creo que es algo muy, muy serio y que por último, fíjate, tenemos muy mal explotado. A mí me parece que tiene una capacidad, por ejemplo, turística increíble. En un pueblito de Castilla medieval, me estoy acordando ahora, viendo una corrida que habían, una novillada, habían puesto talanqueras, es decir, burladeros de madera, de quitar y poner en mitad de la Plaza Mayor. Y aquello era una belleza, el atardecer, las cigüeñas pasando, un chavalito toreando. Digo, ¿esto lo tienen los norteamericanos? Bueno, y la tauromaquia está por todo el mundo. O lo tienen los alemanes, y los tour operators no pararían de llevar gente a las plazas de toros, ¿no? Lo tenemos nosotros y lo ninguneamos, o lo politizamos, o... Bueno, Bueno, esto yo creo que también es parte del ADN español, ¿no? El que no nos creemos ni nosotros mismos lo que somos capaces de eso hacer, ¿no? es, eso Estamos es. desde hace ya siglos autoninguneados por nosotros mismos y autosaboteados, ¿no? Totalmente. Pero esto, la verdad es que también desde el punto de vista empresarial, o sea, el libro no es ligero, o sea, es un... Sí, tiene 800 páginas. 800 páginas. Sí. ¿Cómo es esa actitud de cara a decir, oye, y además es que las ilustraciones son tuyas, o sea, es un proyectazo? ¿Cómo desde el punto de vista de proyecto y gestión de proyectos, qué consejos nos puedes dar a los que emprendemos o tenemos un proyecto y decir, oye, voy a escribir un libro? Porque yo personalmente, siempre que me ronda la cabeza escribir un libro no novelado, de no ficción, que se dice ahora, pues un poco para compartir y estructurar pues mi experiencia y que otras personas pudieran aprender, ¿no? Pero siempre tienes pues ese autosabotaje, ¿no? Volviendo a lo que hemos dicho antes. ¿Cómo rompes esos miedos o cómo, bueno, te planteas, ¿no? un proyecto de esta envergadura? Pues fíjate, Iñaki, es que a mí me parece, lo decía al principio, ¿no? Que la vida es una oportunidad. Y es una oportunidad de hacer cosas porque aquí estamos un tiempo acotado, es decir, la vida es muy breve bueno, no sé si a todo el mundo le compensa, a mí me compensa hacer cosas y me compensa lanzarme a retos que al principio parecen imposibles, ¿no? Desde luego empiezas a escribir toros para antitaurinos y sabes que te van a esperar 800 páginas y dices, yo no, abandono, ¿no? Pero si tienes algo que contar, si tienes algo que ofrecer, claro, también es cierto que uno tiene que ponerle pasión, ¿no? Dices, bueno, mi propia experiencia y tal. Si te la crees, si crees que lo que tú tienes, que lo que puedes contar puede servir, puede hacer bien, puede dar ideas, puede estimular voluntades, hay que lanzarse, hay que lanzarse. Y fíjate, lo difícil no es lanzarse, lo difícil es el reto diario. Porque ¿cómo se escribe un libro? Día a día, con ganas, sin ganas, con dolor de cabeza, sin dolor de cabeza. Con los niños, si tienes niños en casa, peleándose o con los niños callados. Todos los días. Hay días que avanzas más, otros días menos. Otro día corriges lo que ya habías escrito y te pones a tachar. Otro día... Y llega un momento en el que pones el punto final. Y dices, oye, pues la verdad es que no sé si se venderá mucho o no, pero yo me siento muy orgulloso del producto. Y además sé que es bueno. Y esa sensación de no sé si se venderá o no, ¿cómo es ese sentimiento o cómo afrontas tú el posible miedo a no éxito? Bueno, lo afrontamos todos, ¿no? Es decir, nadie tiene nada asegurado. Por supuesto, uno tiene que asumir el riesgo del fracaso. Y a veces fracasar, y a mí me ha pasado también con algún libro, pues es duro, pero también es una lección de la que después sacas muchos aprendizajes, ¿no? Ahora, lo que yo sí que tengo claro son dos cosas. La primera, que una vez que sale el libro y hay alguien que lo compra, el libro ya no es mío. Es decir, yo soy el autor del manuscrito, pero el libro ya empieza a vivir, y empieza a vivir en las manos de mis lectores. Y luego, por otro lado, también me doy cuenta de que se ha terminado ¿cómo se dice? Los lugares compactos. No, yo es que solamente me dedico a escribir. Bueno, bien, pero entonces no te extrañes si no vendes tu libro. Y esto sí que para mí ha sido un aprendizaje y me he entregado
a él, vamos, en cuerpo y alma, porque yo quiero que se lean mis libros, porque estoy convencido de que merecen la pena. Entonces, ¿esto qué significa? Que nada más salir el libro, oye, el listado de periodistas, como brainstorming con la editorial. Te vuelves un promotor. Eso es, promotor. De tu propio proyecto. Claro, yo suelo decir que muchas veces yo me siento como un pulpo. Y a mí la parte que más me gusta es escribir. Pero también me he dado cuenta de que lo que más me gusta es que me lean, mucho más que escribir. Y para eso tengo que tocar 1000 palos. Por ejemplo, con este libro, tomé una decisión que era complicada porque no sabía si iba a salir. Y era, vamos a ver, toros para antitaurinos. Yo quiero que lo lean los antitaurinos, pero también la gente que tiene interés por la fiesta, ¿no? Entonces, oye, ¿y si busco protagonistas de la fiesta, especialmente toreros? Y les digo, oye, ¿por qué no haces un vídeo cortito contando un poco tu experiencia con el libro? Y bueno, pues estos vídeos tienen un montón de visitas y tienen de alguna manera una capacidad de contagio de verdad. Decir, oye, mira, si me lo está diciendo este hombre que yo voy a verle a la plaza, que el libro este me va a enseñar, pues bueno, ya tengo un punto aquí a favor de que merece la pena tenerlo, ¿no? O sea, que te estás echando ahí unas lecciones de redes sociales y de marketing digital. Sí, no tanto. Eso, te quiero decir, lo mío sí que es prueba-error y luego no tengo ni idea hasta qué punto, o sea, es medible el éxito o no. Y además que no me importa. A mí lo que me interesa es que es lo más, yo creo que es lo más efectivo. Cuando llegas a un sitio donde te encuentras a alguien que no te esperabas y te dice, oye, te he visto hace poco y no sabe dónde. Si en la tele, en una revista, en un periódico, en las redes, o te veo muy a menudo. Y dices, bueno, objetivo conseguido, ¿no? Yo como no tengo que, de alguna manera, rendir cuentas a nadie es que no sé, no conozco ni el lenguaje, ¿no? De cuántos vídeos se han visto, se han subido, se han bajado, pues yo con mucha tranquilidad, a mí lo que me gusta es llegar a un sitio. Ya te digo que me siento satisfecho cuando alguien me dice, no hago más que verte por todos los lados. Digo, pues mira, esto funciona. O sea, que si te dicen te he visto no sé sabes dónde, ya lo consideras un éxito. Es que Sí, fíjate, sin duda. curioso, estamos en una sociedad en la que yo que sí que estoy muy metido en este tema de la visibilidad rentable y el cómo hacer que las personas que tienen un proyecto, ya sea un libro o su propio emprendimiento o convertirse en consultor a partir de los 50, o incluso los propios perfiles directivos que necesitan prepararse para la siguiente etapa profesional a partir de cierta edad, ¿no? Te veo muy, muy marcado con el tema de la edad, ¿eh? Bueno, es que la edad es experiencia. Al final, en marketing, cuando tú mencionas a tu potencial cliente, es cuando más se identifica contigo. Ajá. No es un tema personal, es un tema de que cuando tú tienes una experiencia que quieres compartir, como has contado tú en tu libro, antes acerca de tus libros, tienes que hacer ver a tu cliente potencial que tú le puedes compartir una experiencia que has vivido por ti mismo. Porque no es lo mismo ser astronauta, haber estado en las estrellas, que ser astrólogo o ingeniero aeroespacial, ¿no? Son perfiles diferentes de una misma técnica, ¿vale? Entonces, creo que la gente quiere conocer, bueno, todas las facetas, pero sobre todo la del astronauta. El que tú puedas contar tu historia personal y decir, vale, puede que a ti no te sirva lo que yo he hecho, pero yo desde que empecé y salí de la corporación, estos son los pasos que yo seguí. Y el tema de la visibilidad en redes sociales a mí me está funcionando, pero desde una perspectiva del medio a largo plazo. O sea, esa sensación de te he visto, te veo, no te veo, es lo que hace que luego cuando tengas ese encuentro y esa poder mirar a los ojos, como has dicho tú antes, ¿no? Yo creo que te puede servir mi experiencia, ¿no? Y te quería preguntar, ¿no? Esa experiencia a la hora de la visibilidad, como estamos ahora mismo súper centrados en lo que realmente la gente cree que funciona, que es el cuánto de visible es algo, cuánto de popular, cuánto de viral, versus normalmente no va relacionado con la calidad, ¿no? Entonces, ¿qué recomendarías a estas personas que se tienen que convertir en autoeditores en Amazon o autopromotores de sus libros? Sí. Y que se dan cuenta que están como, o que les viene el bajón porque no han vendido, ¿no? Entonces, aun sabiendo que puede ser un producto de calidad o un contenido que realmente pueda ser de utilidad.
Claro, claro, es que ya hablamos damos un paso más, ¿no? Éxito, fracaso, ¿no? Y vivimos también en un tiempo donde el éxito tiene que ser la única posibilidad del capítulo final, ¿no? Y muchas veces no sucede. O el éxito es menor del que esperabas, o ves que quien tiene éxito es alguien que ha publicado un libro pero que no lo ha escrito él. Y además es que no sabe escribir, y ya lo sé yo, no sabe escribir. Alguien se lo ha escrito y por unas razones rocambolescas, oye, está arriba, ¿no? Entonces, no es fácil sobre todo cuando tu trabajo, mejor dicho, la pervivencia de tu trabajo depende del éxito, o cuando el alimento de los tuyos depende del éxito. Ahí es cuando te juegas muchas cosas, ¿no? Pero a mí es que me gusta más la batalla que el final. O sea, está muy bien que te pongan laureles, pero a mí lo que me divierte es la batalla. El proceso, ¿no? El proceso, que además es donde realmente aprendes. Por eso decía antes que una vez que un libro sale a la calle ya no es tuyo, es de los lectores. Los lectores pueden hacer con él lo que quieran. Entre otras cosas, fíjate, los escritores tenemos que hacer una cura de humildad. Y es que de cuando en cuando no está mal pasar por una librería de estas de ocasión, en la que tú llevas tus libros, te los pesan y te dan unas cuantas monedas, ¿no? Y de repente descubres que está un libro tuyo. Y lo coges y además descubres que está dedicado, con tu puño y letra. Y lo peor de todo es que está dedicado a alguien que conoces. Es que el éxito es ese, ¿no? ¡Qué majo! ¡Qué majo!, ¿no? ¡Qué simpática! Eso es, ¿no? O sea, que el éxito dura como Oye, un redoxón y desaparece. Qué buena metáfora, lo del redoxón. Pero es que fíjate que en el libro, o sea, en la tauromaquia, o sea, el torero mide mucho el riesgo y ahí vamos, mayor ejemplo, ¿no? de profesión en la que sabes que te estás jugando la vida es el de ser torero, ¿no? Sin duda. Entonces... Y donde la probabilidad de éxito, vamos a decir que es... No depende de uno mismo. No, 7 contra 93. Depende del toro, claro, también. Sí. Y del momento, y de, sí, de un montón de cosas. ¿Qué lecciones podríamos aprender, ¿no? De decir, oye, el torero mide su riesgo y el empresario mide su riesgo, ¿no? Y claro, yo veo ciertos paralelismos en los que se podría aprender y decir, oye, con todo lo que nos podrías compartir del libro, decir, oye, ¿qué lecciones podríamos... Sí. en el emprendimiento de la vida? Pues fíjate. Porque hay mucha gente que, y en España últimamente está todo el mundo que es, o eres funcionario o hazte emprendedor. Y yo me imagino que tus hijos adolescentes estarán, no te digo muy polarizados, pero es como, hijo, haz unas oposiciones y ya Dios dirá, o venga, viva la vida, ponte a vender camisetas, invéntate tu propio proyecto, fracasa, aprende, que yo de momento te voy pagando la fiesta, nunca mejor dicho. Entonces, ¿qué similitudes ves tú o qué aprendizajes, ¿no? A la hora de esos riesgos, esa toma de, oye, en la vida hay que ser torero, ¿no? En la vida hay que ser torero porque la vida es que no es una fiesta, ¿no? Y la vida de cualquiera, incluso, fíjate, a veces la vida de los grandes triunfadores, vamos a quedarnos en el ámbito empresarial, oye, tú luego rascas y ves que hay soledad, que hay traiciones, que hay un montón de cosas que dices, yo no las quiero. Es decir, tu triunfo es un triunfo muy relativo. Y además es que te trato, no digo que siempre ocurra, te trato y veo que eres una persona infeliz. Y es más, que eres una persona que ha hecho muchísimo daño a tu alrededor. En esa especie de búsqueda de tu bombo, de tu autobombo. Entonces, mira, los toreros, se lo he comentado a muchos de ellos, tú tendrías que estar en una escuela de negocios, contando cómo es tu vida, lo que es empezar de cero, lo que es tener que buscarte las castañas para que alguien te compre un capote y una muleta, lo que significa renunciar a tu infancia, mientras tus hermanos y amigos tal están jugando con los cochecitos o al fútbol, tú vas de un lugar a otro, a veces haciendo autostop, a veces en un autobús,
Y de repente te descubre un señor que dice, uy, le voy a hacer yo figura del toreo, ¿no? Y te roba. Todo lo que consigues torear, el dinero que te pagan, se lo lleva él. Y otra vez de empezar de cero. Y de repente una cornada. Y las dudas. ¿Esto será lo mío? ¿Seré capaz de ponerme otra vez delante del toro? Y te vuelves a poner delante del toro. Y a lo mejor ese día fracasas y entonces ya deja de sonar el teléfono. Y todos esos moscones aduladores que tenías, de repente, ¡pam!, desaparecen. Y van pasando los meses y en esos meses tienes que desarrollar una capacidad de paciencia y de espera tremenda. Y a lo mejor tú que eras o habías sido el niño prodigio, nadie te quiere. Los ganaderos que antes te invitaban a su casa a prepararte, no se molestan ni en mirarte. Vas tú a la plaza y se dan la vuelta. Y de repente un día consigues colarte en una corrida, en un cartel, sale tu toro, es tu momento y rompes a torear y la plaza se identifica contigo. Y te quiebras entre lágrimas porque dices, mira, este es el, no sé, como el premio a tanto esfuerzo, ¿no? Pero es que la historia sigue. Resulta que hay una figura del toreo, un torero que está por encima de ti, que dice, yo con eso no quiero torear, porque ya he visto que está en un buen momento y tal, y entonces me va a mojar la oreja. Y te ves injustamente en tu casa otra vez después del triunfo. Es decir, son auténticos, para mí y para mucha gente, auténticos héroes de una vida muy complicada, de la vida de todos. Nuestra vida está llena de cornadas y de teléfonos que no suenan y de impaciencias y lo importante es tener un objetivo y paso a paso, paso a paso, teniendo claro que nadie nos garantiza el éxito, eso que llamamos éxito. ¿Mm? Y que lo que hay que aprender sobre todo es a capear, no te voy a decir los malos momentos, que también, pero los momentos que no son ni buenos ni malos, que es la mayor parte de nuestra vida, ¿no? Y buscar como en esas etapas así grises, pues algo que nos despierte la ilusión. Pero no se puede ser torero solo, ¿no? O sea, al final todo torero tiene una cuadrilla. Sí, claro. Claro, claro. ¿Y cuál es la cuadrilla de la vida? Para mí, lo tengo muy claro, es la familia. Y te lo está diciendo un artista, yo soy escritor, pinto, esculpo, o sea, me valgo por mí mismo, no necesito a nadie a mi lado. Pero me di cuenta de que si estuviera solo, yo no podría afrontar estas, vamos a decir, estas vocaciones, estas llamadas, ¿no? O sea, uno necesita a alguien al lado que te diga, ánimo. O que te diga, creo en ti. O cuando te la pegas, te diga, no te preocupes. O algún bandillero que te reduzca un poco el toro, ¿no? Que estaría También, bien. también. Porque hay veces que... También. Fíjate, la soledad del emprendedor, porque muchas veces la sensación que uno tiene cuando está arriba es que estás solo, ¿no? Y yo creo que el torero se siente solo también. Sí, claro. A pesar de todo el acompañamiento. Y completamente solo, completamente solo. Porque sabe que si él cae, el equipo se va. Lo llama a otro. Se van con otro torero. Entonces, sí es que hay muchísimos paralelismos, ¿no? Si es que en el fondo, fíjate, yo creo que casi todos los seres humanos tenemos una vida muy parecida. Lo que cambia es el decorado y tal vez el atrezo. Pero, pues no sé, yo he tenido la suerte de viajar con cierta frecuencia. El vendedor de helados picantes en la India, que está con su carrito por la calle, pues ojo, porque a lo mejor el año que viene tiene perfil en Instagram. Y por lo tanto ya se empieza a parecer a cualquier emprendedor de los que tú y yo conocemos. A otro nivel, en otro escenario, pero es muy parecido. Y, por lo tanto, va a vivir el fracaso, la soledad, la duda, el por qué yo me metí aquí, etc. Y va a necesitar a alguien que le quiera y que le diga, oye, mira, ánimo, o no pasa nada, o ya buscaremos otra manera. Y esta mentalidad de no sentirse solo, ¿tú crees que...? Porque claro, el mundo taurino y el torero siempre tiene ese cliché, ¿no? Ese antes de meterse en la plaza, esas vírgenes a las que les reza, esa parafernalia, todo lo que acompaña, ¿no? ¿Esto tú crees que es más folclore o es de verdad una fe y una actitud realmente espiritual frente a la vida?
Pues mira, yo he tenido la oportunidad de acompañar a algún torero el día de corrida, desde la mañana hasta después de la celebración del espectáculo, y es sobrecogedor, porque descubres que el miedo es miedo y que de repente el torero está temblando. Y descubres cómo para tapar ese miedo de repente se pone a cantar. O se pone, claro, ahora ya son hombres de su tiempo, ¿no? Se pone su playlist que le distrae, o se pone a ver una serie y llega la hora de comer y notas que no tiene hambre y que apenas prueba la comida y que sin embargo en cuanto se empieza a vestir de torero, cambia, se transfigura. Y después está la oración, es decir, está la clarividencia de que por más que nos empeñemos, nosotros no dominamos todas las herramientas, ni todas las variables, es más, dominamos muy poquitas. Muy poquitas. Oye, es que, mira, me han hablado de un negocio de paraguas, voy a tener yo la exclusiva y tal, y de repente, oye, 6 años de sequía, ¿no? No llueve. No llueve, ¿no? Y pues, claro, imponderables, ¿no? Y entonces el poner las manos, en este caso, las manos de Dios, en el caso de los toreros, ¿no? La suerte, es decir, lo que pueda salir por el toril, lo que pueda suceder. Fíjate, la capacidad para asimilar el éxito y el fracaso, que ambos hay que asimilarlos, pues yo creo que también es para nosotros, para el resto de es un espejo. El que tenga fe, pues también diciendo, mira, yo es que hago lo que puedo. ¿Y cómo es? O sea, al final, claro, vistos desde fuera, a lo mejor desde alguien que no tiene esta fe, no dejan de ser personas que se juegan la vida en su profesión por un arte que ellos no se entiende como arte, ¿no? Entonces, si pudieras sintetizar, ¿no? O explicar ese sentimiento que aflora para la parte del arte, ¿no? Porque ahí puede parecerse a lo mejor más a una danza, pero la danza depende de tu entrenamiento y los ojos de los demás. Pero aquí tienes una danza con un animal que además no sabes qué va a hacer y depende también un poco de cómo lo gestiones. O sea, ¿qué aflora dentro del torero o dentro de las personas que estáis apasionadas con la tauromaquia para que entendáis y digáis, esto se equipara pues a la pintura, a la arquitectura, a la escultura? Los toreros suelen decir que hay un momento, cuando el toro embiste, quiero decir que embiste bien, y ellos se ponen a torear, que hay un momento clave en el cual se rompen. Esa es el verbo que utilizan. Yo aquí me rompí. ¿Y qué quiere decir? Que en ese momento brotó una entrega que estaba muy por encima de su voluntad. Que es lo que pasa, te pones a pintar, bueno, a otro nivel, ¿no? O te pones a escribir y hay un momento en el que dices, es que no me creo que esto me esté saliendo a mí, ¿no? La fluidez, la facilidad de palabra. El flow que llaman ahora. Ahora se llama flow, fíjate. Sí. Entrar en el flow. Sí, pues eso, la capacidad de coger tonos con el pincel y, bueno, lo que sea, ¿no? Ellos se rompen. Y entonces, lo que te dicen es que en ese momento experimentan una borrachera de estética, realmente, vamos, que no se puede escribir con palabras. De hecho, fíjate, en general los toreros no tienen formación académica. Dejaron el colegio, incluso muchos de ellos ni siquiera estudiaron la ESO. Y con un torero puedes tener conversaciones antropológicas, filosóficas. ¿Por qué? Pues porque ellos llegan a ese momento del éxtasis creativo. Y además delante de un animal imprevisible, violento, territorial, y que su misión no es otra que si puede levantarte los pies de la arena, ¿no? Y entonces, eso es lo que explica lo inexplicable. O sea, cómo un chaval se quiere dedicar a torear, ¿no? Me hablaron hace poco de un chico de Badalona que ha nacido en un entorno no taurino, su familia no es taurina, no hay conocimiento taurino en su familia, vive en una provincia y en una comunidad autónoma donde no hay toros. Están proscritos, aunque
se pueden celebrar, o sea, la ley lo permite, pero están proscritos, porque hay una serie de intereses políticos, bueno. No hay demanda, vamos. No, no, sí que hay demanda, porque la demanda además se va a Francia a ver toros, se va a Zaragoza, se va a Valencia. Lo que no hay es voluntad por parte de las autoridades, por bueno, líos que tienen. Entonces, este chico, ¿cómo es posible que un chico así, de repente, llegue un día del colegio y le diga, mamá, yo voy a ser torero? ¿Y por qué? Pues porque un día iba caminando por la calle y en un bar tenían puesto en la televisión con un canal de pago donde estaban retransmitiendo una corrida. Y entonces se quedó en el escaparate del bar viendo aquello y dijo, yo estoy llamado a esto. Y lo llevaba pensando, o sea, después de ver la corrida, le ha dado vueltas y vueltas y vueltas. Bueno, pues este chaval está toreando. Y sigue viviendo en Badalona. Para sus amigos será un marciano, porque en vez de salir los viernes y los sábados por ahí a tomar, a beber litronas, se va a un parque con un capote y una muleta. Y cuando llega la temporada, bueno, esta ha sido su primera temporada, se viene al resto de la península donde sí hay toros. Se viste de luces, habla catalán, tiene cultura catalana, pero es torero. Curioso. La sensibilidad estética, ¿no? Esto me ha llamado la atención y le he dicho, oye, volviendo al tema de la tecnología, dicen las previsiones, ¿no? Que en los próximos años pues viviremos en mundos paralelos, ¿no? Y tendremos realidad aumentada y inteligencia artificial que nos permita recrear mundos en los que sean muy parecidos a la representación que tenemos ahora, ¿no? Y de hecho, personas que, bueno, pues su tesis es que al final pues nuestra percepción de la identidad propia depende de nuestros sensores, que son los sentidos, pero al final, bueno, pues es la realidad que vivimos, ¿no? Entonces, si somos capaces de reproducirla con tecnología, ¿no? Pues con los metaversos, con las gafas de realidad aumentada y tal, ¿tú crees que esta realidad estética podría representarse en paralelo? O es, ya sé que evidentemente necesitas de la imprevisión de un animal, ¿no? Pero igual que hay muchas personas que empiezan a seguir videojuegos y partidos de fútbol que no son reales, pero están todavía enganchados a esto, que su recreatividad o su recreo estético pueda ser sin lo que ellos llaman el maltrato animal. Seguro que no. Seguro que no. Fíjate, vamos a pensar que esa capacidad técnica permitiera, de alguna manera, reproducir a la perfección la técnica pictórica de Velázquez. Y el mundo se llenara de Velázquez. Y tú pudieras tener en tu casa un Velázquez. Odiaríamos a Velázquez. Ya no sabríamos quién es el verdadero, quién el falso. Es decir, yo creo que esa realidad o esa ficción, ¿no? esa proyección del futuro, a mí me genera mucha inquietud, mucha inquietud. Entiendo que para determinadas actividades puede tener su interés, pero desde luego nada de lo que trasciende al ser humano podrá ser replicado. Estoy convencido, estoy convencido. O sea, necesitamos tocarnos, necesitamos visualmente emocionarnos, necesitamos paladear la comida, necesitamos además que los productos sean buenos y naturales. Entonces la tecnología, pues sí, tendrá su lugar. Pero es más, yo, fíjate que albergo la esperanza de que nos saturemos de tecnología en un tiempo relativamente breve. Porque, bueno, primero, porque todavía falta, aunque falta un análisis profundo, ¿no?, de los efectos de la tecnología en cada uno de nosotros y en rangos de edad, yo creo que todos somos testigos de los provechos, pero también del daño inmenso que está haciendo, ¿no? Te pongo un ejemplo. Tú y yo somos más o menos de la misma quinta y un poquito mayor. Y recordarás que cuando éramos niños uno tenía ciertas aficiones. A uno le gustaba tal cosa, a otro tal otra. Uno coleccionaba tal cosa, otro tal otra. Uno pintaba, otro escribía, otro era muy bueno jugando al ping-pong, otro yo qué sé qué, ¿no?
le encantaba patinar. Bueno, ¿qué es lo que está sucediendo? Y además es que yo soy testigo privilegiado de ello. ¿Qué está sucediendo ahora en la adolescencia e incluso en la infancia? Que no hay aficiones. Que el tiempo que dedicamos o que dedican a las pantallas es tan absorbente y la fuerza de las pantallas es tan absorbente que lo que está sucediendo es que esos chicos y chicas están creciendo con la voluntad plana. Es decir, ni siquiera han descubierto cuáles son sus habilidades, ni las van a descubrir, nunca, porque hay algo que se lo impide, que es el impacto inmediato. Entonces yo espero que nos saturemos, antes o después. Qué interesante, Miguel. La verdad es que ha sido una charla súper enriquecedora. Me quedo con esta parte de humanizar, ¿no?, al escritor y que conozca muy bien a su audiencia, que sepa mirarle a los ojos y con esas lecciones de venta, ¿no?, para saber muy bien qué contar, ¿no? Bueno, no te fíes mucho de mí, ¿eh? Bueno, no es para mí, es para las personas que nos vean. Sí, Al final son aprendizajes pues de este último libro que has escrito pues muy a contracorriente y que me parece un acto de rebeldía que me encanta, sí. porque yo creo que en esta vida hay que ser un poco rebelde para poder conseguir lo que uno quiere. Pero fíjate, también hay una rebeldía en aquel que teniendo conocimientos no se los guarda para sí, sino que los ofrece a los demás, ¿no? Entonces, el que tú seas capaz de tener este programa y de alimentarlo y de traer gente y buscar, y pues también eso es una rebeldía, ¿no? Sí, a pesar de que no lo vea nadie. No, que hombre. Bueno, quiero decir que en eso lo asumo con deportividad. Pero, no es una cuestión de buscar un alto impacto. O sea, sí, al final yo creo que esto es algo como el vino, que con los años envejece. pero es que es muy parecido a la literatura, ¿eh? O sea, yo a veces pienso que bastaría con que un libro llegara a manos de un lector al que ese libro le hiciera bien, le hiciera pasar un buen rato, le hiciera olvidar un problema, le hiciese recrear un mundo, para que haya merecido la pena. A lo mejor no se han vendido más ejemplares. O sí, o se han vendido muchísimos, pero solamente ha habido un lector que ha sabido sacarle provecho. Ha merecido la pena. Pues con eso de que merezca la pena, yo creo que nos quedamos. Muchísimas gracias, Miguel, por tu tiempo. A Gracias ti, por una alegría venir tus aquí. experiencias. Y nada, en siguientes episodios contaremos con cómo conocer los secretos del éxito con más invitados. Muchas gracias.